Todo empieza con una pregunta. En mi caso, la pregunta fue, ¿quiénes somos? Y así un día empecé a escuchar, otro día empecé a leer historia y otro día empecé a bailar. Pero la pregunta seguía ahí. Y entonces había que entender que esa búsqueda de la identidad es inherente a todo argentino. Empecé a ver el tango como un movimiento que en aquel entonces quería imponerme un rol, un lugar y una forma de vestir. ¿Por qué? ¿Quién dice que el tango es así? Si el tango es un movimiento, entonces va a adoptar y va a reflejar su presente. Ese presente tiene un pasado, en este caso un pasado inventado, y que comenzó a arrastrar mito tras mito tras mito. El relato construido se alimenta así de mitos que se repiten. Y acá estoy, con documentos, datos y con mi presente, para generar nuevas preguntas que abrirán caminos y que correrán entonces, tal vez con suerte, ese velo del fundamentalismo. Si el tango es un movimiento, entonces lo hacemos todos y juntos. Este género, que es música, letra, poesía, baile, expresión, teatro, lenguaje, imagen, sensaciones, instantes, es tango. Es más que la suma de las partes, porque es un lugar, porque es un espacio, porque es un tiempo, porque es identidad y es juntos. Ciertos patrones pensados en las mujeres que abrieron camino y que se espera que siempre sigamos por la misma línea. Yo soy bastante clásica en mi estilo, digamos, en los lugares, en los ámbitos tangueros en los que me muevo, son los lugares más conservadores, el tango más, donde el público es por ahí gente más grande, entonces siento que se espera esto del tango como más aliricado, donde las voces, donde el registro de la mujer es un registro mucho más agudo, como que al hombre se le permite ser reo. He escuchado mucho esto de, bueno, el hombre puede tomarse ciertas licencias con las melodías y las mujeres no. Conociendo todo este mundo del tango queer, he tenido la posibilidad de estar en diferentes eventos, como por ejemplo el Encuentro Feminista de Tango que se hizo en Rosario hace unos años, en donde justamente nos juntamos entre colegas a discutir sobre esto, porque decir, hay un líder y hay un seguidor. Siempre es pareciera como que el líder es la persona la única que piensa, la única que dirige, la única que propone, y en realidad el tango es un ida y vuelta. Entonces, todavía no he encontrado la forma más adecuada o con la que mejor me lleve para hablar de
de estas cuestiones de roles o intercambios dentro de la danza. Vamos a entrar un poco en la historia del tango y los estereotipos de las mujeres. ¿Sí? Recién escuchábamos hablar esto de que para pertenecer, estar, ocupar un espacio, había que tener cuerpo, piernas, algún tipo de estética en especial. El uniforme de tango era una camisita negra o blanca y pollerita haciendo juego. Tal vez buscando algún tipo de estereotipo de mujer trabajadora de principios del siglo XX o aquella niña inocente, venida del suburbio, en percal, que venía acá a buscar las luces del centro. Esas chicas de camisitas blancas y polleritas negras solo podían bailar de chicas. No había lugar a ponerse pantalones, ni sacarse los tacos, ni ponerse nada por el estilo. Un tiempo después, decidimos que era hora de dejar un poco el estereotipo de chica de percal y nos vinimos al vestidito negro. ¿Qué hacía el vestidito negro? Ocupaba el mismo lugar, el lugar de accesorio, porque ¿quién se iba a lucir? ¿La chica de vestido negro? No, la chica de vestido negro, como todo vestido negro, siempre es un comodín, sexy, mostrando los hombros, mostrando un poquito más, mostrando un poquito menos. Sin embargo, siempre va a ocupar ese espacio de accesorio. Pero un día las chicas se cansaron en la milonga y dijeron, basta de negro, basta, hay que ponerle color, basta de rojo y negro. Desde hace unos 10 años a esta parte vestimos vestidos milongueros. Vamos a los locales de tango y nos compramos un vestido para ir a la milonga. ¿Qué significa esto? Ya no somos más un accesorio, ya podemos elegir cómo bailar y qué hacer. Sin embargo, nos disfrazamos para ir a la milonga. ¿Qué significa? Disfrazarse para ir a un lugar y ocupar un espacio. Es transformarse en lo que voy a hacer en ese lugar. Entonces me pongo un vestido de tango para poder bailar tango. ¿Es que acaso sería posible ir a bailar tango así? ¿En babuchas? ¿En zapatillas? ¿Podemos las chicas ir como queremos a la milonga? Sí, claro. Ahora, ¿vamos a cubrir lo que esperan de nosotras que hagamos en esa milonga? La milonga, sin embargo, en estos últimos tiempos se transformó en un lugar diverso, donde las chicas, donde las mujeres, donde todos pueden elegir, o casi todos pueden elegir, y en casi todas las milongas, porque en algunas, si no tenés zapatos, todavía no te dejan entrar, pero podemos seguir eligiendo de qué hacer. Sin embargo, sigue habiendo un espacio en el tango donde eso todavía es muy rígido, donde las mujeres no visten vestidos milongueros, ni ya visten vestidos negros, ni tampoco visten otras cosas, pero sí siguen siendo un accesorio y sí siguen siendo aquello que esperan de ellas. Todavía, en algunos espacios de tango, las mujeres tienen que ser una especie de Jessica Rabbit o princesa de película de hadas, donde entran, se lucen, cantan, mueven los brazos, tienen tajos, lucen sus zapatos y nada más. Salen, entran, salen, cantan, bailan y no tienen ningún tipo de espacio de decisión. Todavía el tango está en este lugar de transformación. Nos corresponde hoy pensar un poco más cómo nos vestimos, qué hacemos, nos transformamos. De eso también depende que el tango se transforme o siga siendo un movimiento o quede en algún cajón del folclore porteño. Que no podés firmar una adición de 0,10 porque van a cobrar y les hablas de pagaré, que no tenés dónde hacer pie porque en la
crisis te la dio. Con esta crisis yo soné y vos igual que yo. Yo aprendí a bailar tango, como les comentaba, con docentes universitarios. Y bueno, hice toda también mi carrera en la Universidad Nacional de las Artes, pero el lugar donde más aprendí a bailar tango fue en la milonga. Y en la milonga de barrio, puntualmente en la Plaza Dorrego, donde el piso no era de parqué, ni las tomas que nos enseñaron en la universidad existían. Habían personas que bailaban con miles de abrazos, y creo que cada persona ha sido un maestre para mí y fue el lugar donde más aprendí. Entonces, creo que el tango es eso, es una expresión popular, vigente, y que toma la forma de cada persona que lo realice. Y eso es lo que me enloquece de Buenos Aires. Y creo que si voy a vivir en otro lugar, que a veces lo pienso, necesitaría que haya tanta diversidad de milongas y de espacios donde bailar tango como existen en Buenos Aires, porque si no, no podría. Si bien hay tangos que, por lo que dicen, lo tiene que cantar una mujer, a lo mejor mis tangos no están pensados con un género en especial, pero yo al ser mujer muchas veces y sentir como mujer, eso es como que está más presente en mis letras. No son letras, no todas las letras que yo escribo pueden cantarse por hombres, por ejemplo. Algunas, hay una que dice, no quiero controlar esta locura de encontrar en el espejo a la mujer que revivió con tu querer. Había que modificar esa letra. Tal vez un hombre la quiera cantar, como hacen muchas mujeres que cantan tangos como si fueran hombres. Todas las formas que tiene el tango, ¿no? O sea, un día podemos calzarnos todos los atuendos estereotipados y vivir una noche de tango for sport, y otros días podemos ponernos las zapatillas y salir a la cancha a tirar los prohibidos. El baile entonces nació, o empezaron a decir que había nacido entre hombres, ¿no? Porque el tango se bailaba entre hombres. Esto se empezó a decir a partir de la década del 60, 60 y pico, 70, donde el tango nació entre hombres. A mí me lo preguntaron un montón de veces, ¿no es que el tango nació bailado entre hombres? Y siempre me quedo pensando, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si nació entre hombres, se baila de hombre y de hombre. No hay otros roles. Yo cuando empecé a bailar, se bailaba de hombre y de mujer. Ahora, ¿por qué empezó bailado entre hombres? ¿Por qué este mito de que el tango nace bailado entre hombres? La respuesta a todo eso simplemente la dieron a partir de la inmigración. Resulta, parece ser, vamos a pensarlo todos un poquito, que en Buenos Aires no había mujeres, ¿no? Y entonces en esos barcos de inmigrantes, en ese puerto, empezó llegando hordas y hordas y hordas de hombres arriba de los barcos. No llegaban mujeres tampoco. Parece ser que no llegaban mujeres y que acá en la ciudad tampoco había mujeres, ¿no? Porque si nos guiamos por esto, solo se bailaba entre hombres, porque no había mujeres. Esa era la respuesta que nos daban hace unos años cuando preguntábamos qué pasaba con los orígenes del tango. Claro, nadie se tomó el trabajo ni el tiempo de ir a leer un archivo.
si vamos, por ejemplo, y buscamos los ingresos de los inmigrantes a Buenos Aires, vamos a ver que obviamente no solo ingresaron hombres, sino que también ingresaron mujeres. Pero la ciudad no estaba vacía. O sea, los inmigrantes van a llegar acá a partir de 1880. Ahora, desde antes, desde el 1500 hasta acá, vamos a tener un montón de mujeres de origen español, de origen inglés, de origen francés, también acá en Buenos Aires. Así que el tango no es que nació bailado entre hombres porque no había mujeres. Simplemente alguien decidió que a partir de la década del 60 no se nombrara más a esas mujeres que existían antes en Buenos Aires. Ahora, cuando empezaron a nombrar a las mujeres que bailaban con esos hombres que llegaban solos, eran solo prostitutas, porque los hombres estaban solos y buscaban mujeres y por ende eran prostitutas. Otra vez, ¿no? Si lo pensamos de forma lógica, es como bastante raro. No hay mujeres, las únicas mujeres son prostitutas, no hay mujeres que enseñen en las escuelas, no hay mujeres que cosan, no hay mujeres que laven, no hay mujeres que trabajen en fábricas, no hay mujeres que trabajen en ningún otro lugar, una panadería, un almacén, no, nada, son todos hombres. Las únicas mujeres en Buenos Aires van a ser prostitutas, que además van a estar en los prostíbulos de acá, de los puertos, de las orillas de la ciudad. Otra vez nadie se tomó el trabajo de buscar un mapa de Buenos Aires y fijarse qué pasaba con esas orillas y cómo se poblaban entre ellas. En los últimos 40 años, nosotros generamos un espacio social que es la milonga. ¿A qué le llamamos milonga? Es ese lugar a donde vamos a bailar todas las noches, todas las tardes, todos los días, que veníamos hablando que, por suerte, pueden ser muy diversas. Sin embargo, en la milonga seguimos bailando los tangos del 40 y seguimos sosteniendo que esa década del 40 es la época dorada. ¿Por qué? Porque tiene las mejores orquestas. Esta década donde podemos encontrarnos a cada orquesta con su intérprete. ¿Sí? Vamos a tener, por ejemplo, Di Sarli Durán, vamos a tener un Troilo Fiorentino, otra vez Di Sarli, pero con Rufino y Podestá. Una cosa que nos muestra donde las orquestas tenían un cantor y ese cantor era un instrumento más de esa orquesta. Sin embargo, vamos a tener siempre un apellido de un director asociado a un apellido de un intérprete, donde en el 95% de las veces van a ser hombres. ¿Dónde estaban las orquestas de mujeres? Es una pregunta que me viene a la cabeza cada vez que veo estos discos y cada vez que voy a la milonga. ¿No había una orquesta de mujeres? Y durante mucho tiempo escuché que no, porque las mujeres no tenían permitido tocar música. Vamos a repetirlo en voz alta todos juntos. Las mujeres no tenían permitido divertirse, las mujeres no tenían permitido salir, las mujeres no tenían permitido tocar música. ¿En dónde? En la ciudad de Buenos Aires, en aquel entonces, en la década del 30, en la década del 20, en la década del 10, vamos a tener cafés en toda la ciudad que tenían espacio para orquestas. En esos cafés porteños, como puede ser La Ideal, como puede ser El Molino, como puede ser Las Violetas, había orquestas de señoritas. No solo eso, sino que la mayoría de los conservatorios y la mayoría de las escuelas de músicas estaban dirigidas por mujeres. Entonces todos estos que en algún momento pisaron algún conservatorio o alguna escuela de música, aprendieron con mujeres. En algún momento se perdió y no se quiso contar más. En algún momento alguien decidió que no las bailemos ni siquiera en la milonga. Las orquestas de señoritas van a estar trabajando a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad de Buenos Aires. En los cafés muy viejos hay en todos un espacio para que trabaje la orquesta. Más tarde a la noche, sí, eran orquestas de hombres, pero en ese horario del café de la tarde, las que tocaban eran mujeres.
mujeres en el tango y voces femeninas es sumamente extensa. Casualmente, alguien decidió contar la historia desde el lado del hombre y no desde la mujer. Entonces, por ejemplo, de Ada Falcón sabemos que era la amante, novia o algo de Canaro. De Tania sabemos que es la esposa de Discépolo. De Cita sabemos que era la esposa de Troilo. Y así un montón. Siempre eran la esposa de, la novia de, la voz de, y no hablamos de su pasado fuerte y constante. Ada Falcón, ella solita, se compró más de 4 casas. Por eso, evidentemente, en algún momento alguien le molestó y no se contó más la historia de estas mujeres. Por eso también sigue habiendo una historia de mujeres o una historia del tango sin mujeres. En los 80 van a aparecer otros personajes. Vamos a tener en la tele Grandes Valores del Tango y ese tipo de programas que nos van a llevar a un tango de mujeres accesorios y de hombres en trajes. Esos estereotipos que todavía por ahí siguen dando vueltas. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde estaban esas mujeres haciendo música? Nelly Vázquez para mí es un montón porque cantó con todas las orquestas y canta con una fuerza que para mí es un poco disruptiva respecto de otras cantantes de la época, donde digamos, cuando la escucho siento como esa sangre que a mí me gusta en el tango y que por ahí no encuentro en otras cantantes digamos, de la época, ¿no? Todos conocemos la historia de la generosidad de Aníbal Troilo hacia el polaco Goyeneche. Hemos visto hasta el cansancio la entrevista al Goyeneche en la que el mismo polaco cuenta cómo Troilo le dice: andate de mi orquesta que estás para más. Ahora, ¿sabías que a Nelly Vázquez le hizo lo mismo? Nelly Vázquez era la voz, una de las voces femeninas de Troilo, porque no fue la única. Y ella también, muy jovencita, vino Troilo y le dijo: piba, tenés que volar. Y ella se lo agradeció mucho tiempo después, porque igual que Goyeneche, tampoco quería dejar la orquesta. Cada vez que traigo yo en esta unión de notas y palabras, es la canción que me inspiró, la evocación que anoche me acunaba, es voz de tango modulado en cada esquina, por el que vive una emoción que lo domina. Quiero cantar por este son que es cada vez más dulce y seductor. El 6 de junio de 1955 se bombardea la Plaza de Mayo con el objetivo de derrocar a Perón. Tenemos un antes y un después de 1955. Un antes donde tenemos un tango que es industria cultural, que es pujante, que avanza, que crece, donde también participan muchísimas mujeres en espacios como protagonistas, ya sea en la radio, en la tele, en el cine, en la música, como cantoras, como cancionistas. Después del 55 todo eso cambia, con el golpe de Estado conocido como la Revolución Libertadora. Esta Revolución Libertadora que nos venía a liberar ¿de qué? De lo popular y de qué más. Ellos vienen a liberarnos del peronismo y de lo popular. Lo popular pasa a tener un lugar, pasa a tener una connotación que tiene que ver con las clases sociales, cuando en realidad lo popular significa que nos pertenece a todos y que es pueblo.
Después del 55 se va a empezar a escribir una historia nueva, una historia del tango totalmente diferente hasta la que se vivió hasta ese momento. Las mujeres que crecieron hasta el 55 crecieron con modelos femeninos totalmente distintos, como podía ser Eva Perón, como podía ser Tita Merelo, como podía ser Nelly Omar, mujeres que venían de clases bajas y que pudieron lograrlo todo. Todo era posible, todo era lograble. Después del 55 las mujeres desaparecen de la historia del tango y entonces vamos a empezar a tener una historia del tango sin mujeres. Y Tita representa un montón de cosas, o sea, cuando tomás conciencia de la figura de Tita Merelo, wow, imagínate, no sé, creo que a diario me pienso en esto. En esos años donde la mujer era para ir a lavar los platos solamente, imagínate que la mina cantaba tango, fumaba, usaba minifaldas. Yo tengo fotos de Tita con medias de red, casi en bolas, digamos, en el año 28. Entonces, no sé, muy grosa la Tita y bueno, y todas las que vinieron, ¿no? Porque bueno, Tita es porque yo me siento súper identificada con ella, pero bueno, la verdad que todas unas pioneras, Rosita Quiroga, Elba Verón, la Negra Bozán, bueno, Nelly Omar, qué sé yo, tantas, que nos abrieron el camino, tan difícil. Si hoy en día es difícil, digo, para las minas, para las mujeres, para nosotras, imagínate en esos años. O sea, todas eran unas prostitutas para el común de la gente. Me pasa hoy, o sea, por eso siempre es como pensarte en paralelo, ¿viste? O sea, por eso digo, es algo que pienso a diario porque me suceden cosas que digo, wow. Imagínate si a mí me pasa lo que pasarían esas mujeres, ¿no? Por ejemplo, Eladia Blasquez, ella siempre decía que no la cantaban, ¿no? Se quejaba que no la cantaban. No tuve la posibilidad de conocerla personalmente, pero lo sé. Y después cuando ella murió, bueno, como vemos, hay muchos que cantan sus tangos y muchos varones también, y que cuando lo hacen se dan cuenta de lo que ella era, ¿no? Así de que tal vez tenga que pasar algo para que eso ocurra. Espero no darme cuenta muy pronto de eso, ¿no? Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. A partir de la década del 60 el tango se va a tornar un espacio total y completamente personalista. ¿A qué me refiero? ¿Qué significa esto? Que ya no estamos hablando de orquestas, no estamos hablando de compañías, no estamos hablando de acompañantes, ni siquiera de comunidad. Estamos hablando de los pocos aquellos que tienen un espacio y una voz, alguna voz, tal vez un Julio Sosa, que se hace presente en la escena del tango. Entonces es más importante el nombre, la persona, aquel aislado que queda dentro de la historia y no ya el tango como comunidad. Y el tango lentamente va a empezar a dividirse. Es el compás criollo y te acabo. Tanto se divide, tanto le cuesta al tango, que va a empezar a encontrar pequeños sitios en la ciudad de Buenos Aires donde hay unas 20 butacas, 60 butacas máximo, donde noche a noche se van a dar cita para escucharse entre ellos. Por ejemplo, el Viejo Almacén. El tango se va a convertir en un espacio for export. Y ni hablar cuando lleguemos a la última década. Acá en Buenos Aires el tango va a quedar ubicado en los cabaret porteños. Esos cabaret que se empezaron a reabrir en la década del 70, como Caño 14, Mau Mau y algún que otro lugar bailable. Esos cabaret que nos llevan nuevamente a ese estereotipo de mujer del cabaret porteño de principios del siglo XX. Porque sí, claro, como nos cuenta la historia, las mujeres solo bailaban en los prostíbulos o en los cabarets. ¿Qué pasaba en estos cabarets? Sonaban aquellas orquestas que intentaban sobrevivir a la desidia de la política cultural que estaba pasando el tango en aquel momento. Ya en la década del 60, en la década del 70, el tango empieza a desaparecer. Es música que empieza a ubicarse en los sótanos de Buenos Aires.
Creo que el tango es eso, es una expresión popular, vigente. Sí, es que el tango es tan rico y es tan vasto y tan grande que todos podemos convivir fantásticamente. Canto tango y canto este tipo de tangos porque soy esto. No podría, tampoco canto así tangos muy románticos, ¿viste? Al tango llego porque mi viejo tenía un segundo trabajo que era arreglador de paraguas, una profesión que ya casi no existe. Y por las tardes, en su galpón, escuchaba la radio a pilas, La Danza de la Fortuna. Y sonaban tangos y yo andaba correteando por ahí y se ve que muchas de esas letras, muchas de esas melodías quedaron grabadas en mí. Al tango llegué de la mano de cuando era niña, en mi casa, con las películas de Tita Merelo, en el Canal 7, con mi vieja a la tarde. Eso fue. Y bueno, y mis abuelos, que se escuchaba tango en la casa paterna y en la casa de mis abuelos. El presente del tango está buenísimo. Yo estoy muy feliz porque hace tiempo que empecé, entonces al principio como que no había tanta repercusión. Hoy en día eso cambió, eso mejoró. Así que yo lo veo bárbaro, veo un panorama muy bueno y sea desde donde sea, desde la danza, desde la música, desde donde sea que se abra esa ventana nos favorece a todos, así que yo lo veo muy bueno. El tango es imparable, nunca murió, aunque lo dieron por muerto muchísimas veces. Nunca estuvo prohibido, pero bueno, eso lo aprendí hace muy poco, ¿no? Fracaso nos llevó a este periodo tremendo de la historia argentina, a frustraciones que parecieron definitivas. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la especulación y nunca quien especuló más ganó tanto y quien quiso trabajar en serio perdió más en la Argentina. En la década de los 90 se arma una nueva planificación urbana en Buenos Aires. Esta planificación lo que hizo fue reestructurar ciertos espacios olvidados, abandonados, tirados abajo de la ciudad de Buenos Aires. Entre ellos vamos a tener La Boca, San Telmo y lo que luego va a ser el barrio del Abasto. En esa reestructuración y en esta nueva política de exportación cultural, lo que se decide es exportar tango al mundo, considerándolo un recurso importantísimo cultural de Buenos Aires. Ahora, ¿cómo hacemos para exportar algo que no tenemos todavía en Buenos Aires? Generamos un espacio para que la gente venga a Buenos Aires y se encuentre con ese tango. Ese espacio va a ser esto, el barrio de La Boca, que hasta los 90 era un barrio lleno de italianos, cantinas donde se comía, se tomaba, se divertía, pero de tango ni hablar. Ahora, a partir de los 90, con la nueva reestructuración, vamos a tener Caminito, donde supuestamente Juan de Dios Filiberto se inspiró para hacer el tango Caminito, y se empezaron a generar los nuevos mitos del tango. Todos acá en La Boca, donde supuestamente nació el tango. Empecé a bailar en 1999 con el embrujo que me produjo ver a una pareja amiga de mi mamá bailar en el living de nuestra casa. Y dije, el tango no era solamente esa imagen de escenario que era la que yo tenía, como era también esta intimidad, esta escucha recíproca que pude ver y sentir ese día. Y ese día me llevaron a la escuela donde ellos empezaron a aprender y desde entonces bailo. La alegría de encontrarme bailando de a dos, que es algo que siempre me gustó mucho más que bailar sola, disco, esa música que me conmovía mucho más que la salsa o el rock. Particularmente en la escuela donde fui, tenían un abordaje al abrazo bien próximo, de contacto cerrado, y lo disfrutaba. Tenía que ir aprendiendo cosas respecto de mi cuerpo para encontrar comodidad ahí.
toda una búsqueda permanente, digamos, que no se termina, que va cambiando con el tiempo. Los modismos, la manera de hablar de las cosas se va transformando como la danza misma y el espacio y el escenario tanguero se va transformando. Entonces, vamos revisando y buscando maneras de transmitir mejor. Toda la dupla llevar, seguir, lo entiendo mucho como una sola acción, con volúmenes que uno va regulando, pero que las dos personas involucradas están en la escucha y dispuestas a las dos acciones. De algún modo, si soy quien te sigue y te escucho titubear, bueno, te guío a una pausa que te dé calma, y de algún modo, si soy quien propone, conduce, guía, o el verbo quien está así liderando la dirección, y te escucho nerviosa, perdida también. Y un poquito en esa escucha recíproca nos rescatamos hacia un lugar que colabore con el acuerdo de sentirnos bien para progresar en la danza, bailando. Hay muchos nichos o muchos lugares, ámbitos distintos donde el tango se vive de distintas formas. Hay mucha gente joven metida en el mundo del tango, hay milongas, el tango es más inclusivo desde la juventud, que hace fuerza y que mantiene el tango vivo con nuevas ideas. Algo que tiene que quedar súper claro desde el inicio es que trabajamos para el unísono. Che madame, que parlas en francés y tirás ventolín a dos manos, que escabías copetín bien farapé y tenés gigoló bien bacán. Sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñeca brava, bien cotizada. Sos del Trianón de Villa Crespo, milonguerita, juguete de ocasión. Yendo, pero no me quiero ir sin decirte este último pequeño dato. Existen dos tangos que son
de los inicios de nuestra historia del tango. Nosotros pasamos en este documental por todo. Pasamos por los orígenes, pasamos por la década del 30, pasamos por los 60, pasamos por la dictadura, pasamos por la democracia. Ahora, hacia fines del siglo XIX o a mediados del siglo XIX se escriben dos tangos que son fundacionales, La rubia y La morocha. Dos estereotipos, una morocha que va a ser la que le entregue su corazón a su gauchito querendón y después va a estar la rubia cosmopolita que habla diferentes idiomas. Estos dos tangos fueron escritos casualmente para ser cantados por mujeres. Y no solo eso, sino que La morocha ha quedado dentro de la historia del tango y la conocemos todos, y es un tango escrito por un hombre, Ángel Villoldo. La rubia lo escribió una mujer, Eloísa, y no fue hasta hace muy poquito tiempo que lograron rescatar su historia y regrabar este tango. Pensalo. Luz, cámara, acción.